Y hoy vamos a hablar de un personaje, el primer escritor del primer libro de el Nuevo Testamento. Ya saben ustedes cuál es. Es el maestro Mateo, también llamado Leví, también se le dice el hijo de Alfeo, o también se le conoce el publicano. Bueno, ese es nuestro personaje que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo le parece, Marcelita? A ese amigo publicano, hijo de Alfeo, Leví y por último Mateo. Sí, no, qué interesante. Sin duda, todos los personajes que allí la palabra de Dios nos deja, nos ha dejado registrados, pues tienen mucho que aportarnos, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte personal, aprender de ellos. Seguramente en todo el estudio que se ha hecho, los oyentes ya han logrado identificarse con uno u otro, pero pues todos, como digo, siempre nos enseñan muchas cosas en todos los ámbitos de nuestra vida y que definitivamente necesitamos de Dios para poder seguir avanzando, porque no me cansaré de repetirlo. Ellos eran personas como común y corrientes, el único extraordinario, el único perfecto, la única persona que ha pisado esta tierra en cuerpo humano ha sido Jesucristo. Los demás, todos personas totalmente imperfectas, carnales, con la necesidad de ser moldeados de acuerdo al Espíritu de Dios para cumplir el propósito que Él trazó para nuestra vida, a fin de mostrarlo a Él. Y eso es lo que vamos a ver también hoy con Mateo, uno de los grandes evangelistas, un gran ejemplo también y que Dios llama a todo tipo de personas para la extensión de su reino. Bien, Marcelita. Y bueno, vamos a empezar a hablar de Mateo. Ya dije los nombres, ¿no? Y es que a mí siempre me llama la atención porque a veces pregunta uno, bueno, hoy vamos a hablar de Leví. Bueno, o puede uno decir, busque Leví, capítulo 1, versículo 13. Y ese señor, ¿quién es? Y también se dice que es hijo de Alfeo. El papá se llamaba Alfeo. Y también se le dice publicano. Era por su profesión. Tenía una profesión que en la época de Jesús, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, los que llevaban, digamos, las cuentas. Era como hoy, llamémoslo así, el contador. Y a propósito, hay una fiesta, o mejor, en la tradición de la Iglesia Romana Papal, el patrono de los contadores es precisamente Mateo. Y ellos le celebran su fiesta a su patrón. Bueno, son costumbres. Ahora, Mateo nació en Cafarnaún. Bueno, nosotros decimos siempre Capernaún. Esa ciudad de Capernaún está, ubíquense ustedes en el mar de Galilea, aquí en la parte occidental, ahí está la ciudad de Capernaún. En la parte oriental, muy cerca, y en la parte norte, bien, del lago de Genezaret, está Bexalta. Entonces, él nació ahí. El papá vivía ahí. ¿Y sabe que esa es una ciudad de mucho comercio? Y se dicen por algunos libros, digamos, o escritos seculares que era de muy buena prestancia, tenían dinero, vivían en una muy buena casa y bueno, todo lo que puede vivir cuando una persona está acomodadamente. Era amigo, digamos, tanto del rey Herodes como de Pilato y de igual manera de los griegos y de igual manera de los romanos, ¿no? Ellos vivían bien, eran comerciantes, vivían bien. Mateo, desde muy jovencito, pues estuvo acogido a lo que se ordenaba por el rey Herodes y Pilato de formar parte de los publicanos. Y como dije anteriormente, el publicano era el recaudador de impuestos. Pero en el caso de Mateo no era que estaba allá en el lugar como hoy la Secretaría de Hacienda, allá en Catastro en la 30 con 26, que va uno allá a averiguar cuánto debe uno de impuesto. No, Mateo era un recaudador de impuestos no prediales, sino de aduanas. Entonces, como había una ciudad, Capernaum, que era de bastante comercio, y ahí se cruzaban los caminos que iban de oriente a occidente, los del norte al sur, entonces ahí había un retén, llamémoslo así,
en donde tenían que pagar los impuestos de aduana, es decir, el que traía, por decir algo, un producto de cueros de Oriente o de Occidente para llevarlos al sur, pagaban sus impuestos. Esa era la aduana, como hoy el que pasa una mercancía tiene que pagar sus impuestos de aduana, pero no propiamente Mateo era recaudador de los impuestos prediales o de caminos, esos eran otros impuestos. Entonces ese era el lugar donde estaba Mateo, sentado allá en su mesa, pero él no estaba solo. Estaba con otros secretarios. No sabemos si Mateo era el principal, o era un secundario, o era un asistente, o era un suplente. Lo que sí sabemos, que esto más adelante lo ampliamos, es que el Señor miró a Mateo, a Leví, y Leví se quedó mirándolo. Y Mateo no lo pensó dos veces, se levantó de su silla donde estaba y, como dijimos, dejó ahí las cajas de moneda o las bolsas de moneda y siguió a Jesús. Es algo, por eso a Mateo, se le llama, o mejor, su terminología, se me olvidó la palabra, su raíz etimológica es regalo de Dios. Si tiene un hijo Mateo, es un regalo de Dios. La parte histórica, a Mateo se le conoce primero discípulo de Jesús, apóstol de Jesús, el evangelista, el que escribió el primer libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo, en donde resaltó que Jesús era el Mesías, resaltaron el reino de los cielos, y a Mateo se le conoce que fue su sitio de evangelización, llamémoslo así, en Etiopía, donde se cuenta que allá murió a cuchilladas por un enemigo, estando él en una de las sinagogas o en el templo, haciendo oración o enseñando la palabra. ¿Y sabe a quién había llevado antes el Evangelio de Cristo a Etiopía? ¿Recuerden? Del eunuco etíope. Sí, él fue el que llevó antes de llegar a Mateo allá, y se dice que allí murió Mateo. Esa es la historia del gran apóstol evangelista Mateo en la parte de historia. La parte social, ya dije que su papá, Alfeo, pertenecía a una familia comercial en donde compraba productos, vendía productos, era un mayoritario, como podríamos decir en los términos antioqueños, el mayoritario, el que maneja las mejores mercancías. Socialmente eso le permitió, dicen los libros extrabíblicos, que estudiar el griego, él sabía el griego, de igual manera conocer la ley judía. Cuando él ve a Jesús y viene ese poder de la mirada de Jesús y él se le queda mirando, no sé qué podría pasar por la mente de Mateo. A lo mejor, como él sabía la ley judía, pudo decir, bueno, este es el Mesías, yo lo voy a seguir. Aquí dejo todas estas monedas que no me sirven para nada. Y eso es lo que se conoce de Mateo. La parte de la cultura de Mateo, como anteriormente lo indiqué, se dice que él se formó realmente en la iglesia, perdón, en las escuelas de los griegos, en la escuela de los griegos. Y se dice que él también tenía muy buenas, digamos, relaciones culturales con el emperador, no sé si el papá, la familia, pero también se dice que había muy buenas amistades con Herodes y con Pilato. No tanto con los sumos sacerdotes, con Anás y Caifás, pero por lo menos con Pilato y con Herodes sí. Esto indica que su rol cultural de Mateo era bastante amplio, de ahí por qué él ejercía el cargo de publicano, porque es que el emperador o el gobernante, en este caso Pilato, que era el procurador, no podían colocar a cualquier persona en el cobro de impuestos, tenían que colocar personas de mucha seguridad, de mucha confianza. Fíjense cómo aprendemos de cositas de Mateo en estos aspectos que a veces no se conocen. Marcelita.
Sí, sí, además porque tampoco digamos como que la Biblia nos da muchas señales, también mucha información sobre Mateo y gracias pues también a los escritores durante tantos años que van recaudando la información. Pero para añadir a lo que nos estaba contando Juan, sí, definitivamente pues lo que nos deja ver la palabra es que él era un recaudador de impuestos, bueno, no sé si era contador, pero estaba dedicado a este oficio que además pues no era muy bien visto por el pueblo judío, pues porque obviamente tenía que recaudarle los impuestos e imponer de pronto pues también como las multas a que diera lugar al mismo pueblo, a los mismos de su pueblo, ¿sí? De judíos, entonces también por eso a veces bueno, yo creo que también a veces como que las series y demás nos muestra que a veces como que entre algunos discípulos no lo querían mucho por eso, pero a veces también estas series, pues como lo decimos, también se llevan ahí, las realizan, la producción, pues porque hay un estudio previo de todos los escritos, pero pues más allá de esto, en Mateo 9, capítulo 9 al 13 dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. O sea, acá digamos que yo creo que no estamos tan lejos de la realidad de lo que mencionaba, porque pues a la mayoría de personas, si lo traemos al presente, pues no nos gusta mucho que nos cobren, ¿cierto? Y más cuando se trata de impuestos, cuando vemos que de pronto los impuestos, el dinero no, pues no va al destino que se espera, pues más disgusto hay. Entonces realmente no sería como muy descabellado de pronto pensar que darle credibilidad a que de pronto Mateo no era muy querido, pues porque era el cobrador de impuestos. Y dice, Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. O sea, ahí vemos un Mateo decidido, un Mateo que seguramente ya conocía, ya había escuchado del maestro, ya había escuchado de Jesús. Digo yo, seguramente estaba inquieto y al ver que Jesús lo llama, lo elige, o sea, pues para él eso fue un privilegio. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Estoy leyendo nueva traducción viviente. Acá vemos también que Mateo, pues era un hombre, claro, pues yo me imagino que ellos en su contexto, pues eran personas que les gustaba tener una buena comida, hablar de todas las cosas, de pronto de su profesión, de lo que ellos realizaban. Y pues Mateo ser llamado por el maestro, porque seguramente había en él una convicción de que Jesús era el maestro para que él hubiese dejado todo tirado y hubiese obedecido al llamado de Jesús. Y él quiso también hacer partícipe a sus amigos cobradores de impuestos y a otras personas, como dice acá la palabra, pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Tremendo, o sea, esto es nueva traducción viviente, no sé en la Reina Valera cómo dice. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esto está en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, pero Marcos también registra ese llamamiento, está en capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice, mientras caminaba, ¿quién? Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos colaboradores de impuestos y otros pecadores.
Bueno, ahí digamos como que eso lo menciona. Y en Lucas capítulo 5 versículo 27 al 32 también registra ese llamamiento. Entonces, acá vemos lo importante también de eso, porque pues todos están registrando, digamos, los evangelios, registran lo que fue Marcos y Lucas. Entonces, y en Lucas capítulo 5 versículo 10, 27 dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Claro, y todo esto, pues ahí sigue la palabra, sigue el mensaje, enfadó a los fariseos. Entonces, acá vemos cómo, bueno, lo que Juan decía, que era también llamado Leví, hijo de Alfeo y demás. Entonces, dice también la tradición, pues que Mateo era una persona muy, digamos, como ilustrada también, culta, tomaba atenta nota. Entonces, sí, pues seguramente, porque para el tema de cobrador de impuestos, imagínense, en esa época no es como ahora que tenemos el computador y se alimenta Mm. la información, tenía que ser una persona muy acuciosa para poder anotar los datos de todos, llevar el registro de los que pagaban, de los que debían, de los sí, todo eso. Entonces, Mateo nos lo muestran también como una persona muy, o sea, muy inteligente, sí, preparada en su oficio, pero que también nos permite, de acuerdo al Evangelio y cómo está la estructura del Evangelio, valga la redundancia, pues ser muy estructurado. De ahí Mm. que el Evangelio de Mateo, que pues también se dice que fue él el que lo escribió, pues él quiere realmente allí mostrar la veracidad de la existencia de Jesús. De ahí de que él empieza el libro del el Evangelio, empieza con la introducción que es la genealogía, para darle esa veracidad también de que Jesús era el hijo de David, de que Jesús venía de la genealogía, Mm. ¿cierto? De David. Y nos da todo este recuento que es el único que nos da esa genealogía precisa entonces y muy explícito también en el Evangelio. Entonces, digamos que Mateo, pues aportó, hizo un gran aporte también a todo lo que hoy tenemos, como lo es la palabra de Dios. Y pues como digo, una persona muy ilustrada, muy estructurada, pero también decidida y convencida del llamamiento que Jesús le hizo, pues que dejó todo y decidió seguirlo sin importar lo que los demás dijeran. Excelente narración de lo que realmente fue la vida de Mateo, el evangelista, el discípulo, el apóstol de Jesús. Y esto es muy importante lo que nos ha indicado Marcela. Siendo un publicano rechazado por la mayoría del pueblo judío, especialmente, cómo tiene esa sensibilidad en su corazón, llega la mirada de Jesús, Señor y Salvador, y él inmediatamente lo sigue. Y qué bueno, Marcelita, que nos haya hecho esa narración de todo lo que ocurrió en la casa de él después de haber seguido a Jesús, invitarlo a la casa, a una comida, luego compartir con otros publicanos y con otras personas, en donde algunos no estaban de acuerdo con esa reunión junto con Jesús, pero otros sí, empezando por Mateo, que desde ahí en adelante él lo siguió como discípulo y luego apóstol, luego evangelista y luego esa enseñanza que nos ha dejado. Más adelante narraremos esa parte teológica o su teología bíblica que está precisamente en el Evangelio llamado así, Mateo. Mateo nos deja toda una singularidad de enseñanzas en su Evangelio. Pero es bueno resaltar algunos aspectos personales del apóstol Mateo, porque los estudiosos, especialmente los biblistas, indican que
Mateo fue un hombre de una humildad, digamos, marcada. Entendiendo la humildad, como en esa época se entendía, y dentro del griego, que es como la sumisión, la obediencia, esa sensibilidad de él haberse levantado de su puesto, de su cabina, como nos decía Marcelita, humildad, la sumisión. También podemos mirar la lealtad, porque durante el desarrollo de toda la temática del Evangelio que lleva su nombre, vemos cómo quedó narrado hecho, acontecimiento por acontecimiento, palabra por palabra de Jesús. Él después consigna, recopila, recuerda todo lo que fue vivir con Jesús, resaltando el Mesías, que era Jesús, resaltando el reino de los cielos, resaltando la gran comisión. Pero algo muy importante, digamos, de lo que es la parte de la humildad y lealtad, es ver, digamos, el compromiso de poder él consignar en el Evangelio lo que él aprendió de Jesús, lo que Jesús le enseñó. Características muy propias de él es como esa, digamos, ese agradecimiento, como dice la misma palabra en Pablo, lo que él recibió de gracia por regalo de Dios, él nos lo dio consignando todos los hechos de lo que dijo Jesús en su ministerio terrenal. Y digamos otra así como característica que se ve, y esto se deduce, es por la elaboración del libro, es su inteligencia, su orden. Porque más adelante vamos a destacar en la parte de esa relación con Dios, su teología bíblica, especialmente su evangelio, es toda una consignación de hechos muy puntuales. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Eso me parece espectacular como él narró eso. Los milagros, la entrada de Jerusalén, perdón, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y verdad, la gran comisión. Eso es espectacular como él la consignó. ¿Cierto, Marcelita? Es interesante las características personales del apóstol y evangelista Mateo. Sí, sí, son muy importantes y de verdad que nos arrojan, digamos, como también muchas luces en el sentido que a veces las personas como que no buscan muchas excusas para no seguir a Jesús. Entonces, es que yo soy esto o es que yo fui aquello, pero como lo decía al principio de este programa, todos estos personajes lo que nos enseñan y lo que nos muestran es que eran personas común y corrientes que sencillamente obedecieron al llamado que Jesús les hizo. Mateo, imagínense, era, como lo decíamos en el anterior segmento, publicano, recaudador de impuestos para el pueblo romano. Entonces, por eso es que no lo querían. Por eso los mismos fariseos, cuando Jesús está sentado con ellos cenando en la casa de Mateo, pues él dice y lo tildan, lo catalogan como amigo de gente, de publicanos, de recaudadores de impuestos, de pecadores, porque pues esto lo veían como pues mal, ¿sí? Entonces Mateo, pero él no se dejó, digamos, él simplemente Mateo obedeció, era una persona conocedora de la ley, muy conocedora de la ley, de ahí para que él escribiera el libro, además el Evangelio de Mateo, pues es de los evangelios que nos habla bastante del reino de los cielos, hace bastante énfasis en el reino de los cielos, también hace bastante énfasis en el hijo de David, esto lo menciona en varias oportunidades en sus escritos, habla también, sí, como de esas profecías mesiánicas. em, o sea, realmente Mateo era un hombre inteligente. Eso de que a veces hay unos que dicen, no, es que los cristianos son ignorantes, eso es para gente que sí, que no es estudiosa, no, eso se cae de total peso porque acá en muchos de los
de las personas que hemos analizado y que vamos a seguir estudiando, eran personas muy estudiosas, muy capacitadas. Había de todo, porque ese es el reino de los cielos, abarca a todo el tipo de personas, aunque Mateo era judío y muchos de sus escritos también fueron dirigidos a judíos, porque muchos de sus, digamos, escritos él no los explica porque está dirigido a judíos, pero también hablaba a los gentiles. También mencionaba gente gentiles, o sea, los que no eran judíos, también él los incluye en los escritos. Entonces hace un relato también de los magos del Oriente, ¿sí? Que visitaron a Israel, o sea, todo esto también, él nos da ese, nos capta ese interés en la lectura respecto a esto. ¿Qué más también de él podemos como que, digamos, él no se esforzó mucho, si bien hizo una cronología al principio para conocer la genealogía de Jesús, pero en sus escritos pues no es como tan riguroso en que haya una cronología, sino es como en los sucesos que él pudo registrar de lo que fue la vida de Jesús. Entonces, la verdad, el libro de Mateo nos deja muchas enseñanzas, lo que decía Juan, o sea, poder recapitular todo lo que es el sermón del monte, eso es una tarea, no es fácil, ¿sí? Todo lo que nos registra allí. Así que Mateo nos enseña mucho, es uno de los evangelios más leídos, que pues creería yo, pues por ser el primer evangelio del Nuevo Testamento, el primer libro que encontramos, pero yo creo que también por la profundidad y también todos los sucesos, y pues de ahí obviamente se repite en varios, en Marcos, en Lucas y pues algunos pasajes también, en algunas parábolas en el libro, en el Evangelio de Juan, pero sin duda Mateo fue un personaje que se dejó moldear mucho por Dios y que Dios utilizó esas habilidades, esos talentos para registrarnos y nosotros tener hoy en las Sagradas Escrituras estas enseñanzas que nos sencillamente nos llevan a la presencia de Dios y nos conectan con las enseñanzas que Jesús transmitió en ese momento, para ese momento, pero también para el futuro, las personas que hoy conocemos y que van a conocer hasta que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia. Excelente, Marcelita, lo que nos comparte y lo que resalta en que Mateo realmente dejó registrada con autenticidad y gran fidelidad lo que él recibió de su maestro. Y a propósito, ya entrando a hacer un análisis, digamos, teológico, o ese vínculo de Mateo con Dios por medio de su Maestro Jesucristo, pues es grande, porque miremos nomás en los primeros capítulos, especialmente el primero del libro de Mateo, que él narra es toda esa genealogía. Y eso es muy importante porque lo hizo para probar, para probarnos hoy de por qué él en su evangelio hizo siempre énfasis en el rey. Porque para él era el rey prometido desde el Antiguo Testamento. Y entonces por eso es que su enseñanza se anuncia siempre lo que es la venida del rey, el Mesías, y de otra parte lo que es ese centro fundamental que para muchos los llaman la constitución del reino de los cielos, que es precisamente el Sermón del Monte. Si no estoy mal, lo comprende desde capítulo 5, 6, 7. Y ahí por eso dicen que esa es la constitución del reino de los cielos, porque están los principios fundamentales. Para él dejar consignado todo lo que fue el ministerio de Jesús con esta infinidad de milagros que él hizo. Sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, dar movilidad a paralíticos. Puntualmente él los narra. Eso nos da a entender de esa fidelidad
que Mateo tenía con Jesús de consignar las enseñanzas, pero todo para que nosotros aprendamos de la grandeza de Dios, de todas las promesas de Dios que hay en las Sagradas Escrituras y del cumplimiento de la palabra profética del Antiguo Testamento en Jesús. Em, También Mateo narra lo que es la persecución, lo que fue la frustración tal vez para él y para los apóstoles cuando empieza la persecución, no por parte de de los griegos ni de los romanos, sino de los mismos sumos sacerdotes. Para Mateo debió de ser un impacto duro que los mismos sumos sacerdotes, que debían saber la ley, que estaban esperando la venida del rey, del Mesías, llegaran y lo rechazaran, y no solamente lo rechazaran, sino que, como decimos nosotros popularmente, engranaran todas sus baterías para perseguir a Jesús y perseguirlos a ellos. Pero también debemos entender cómo Mateo, ante el juicio a Jesús, no sabemos en dónde estaba él en ese momento, pero debe ser un reto tremendo de ver cómo se había prácticamente en el pensamiento de ellos perdido el tiempo, ¿no? 3 años aquí perdidos, pero muy pronto, 3 días después de la muerte de Jesús, cuando se le presenta a las mujeres, se le presenta a los discípulos de Maús, se les presenta a todos los apóstoles, son 10 porque no se había nombrado todavía el reemplazo de Judas, y Tomás no estaba ahí como Mateo empieza precisamente a organizar sus ideas para poder dejar consignado de manera expresa, clara, con orden, con toda la elegancia que él utilizó de pronto el griego. Algunos dicen que tenía su amanuense, su escribiente, porque dicen que de pronto él no manejaba el griego en esa belleza que lo hizo y que lo hizo más bien por medio de un amanuense, pero registró lo que realmente hizo Jesús en su vida pública, lo que fue el Sermón del Monte, el reino de los cielos, la persecución, la entrada a Jerusalén como el rey de los judíos, su muerte, pero ante todo la fidelidad después de la resurrección cuando se le presenta por 2 ocasiones a los apóstoles, Marcelita. Sí, digamos que también lo que mencionaba hace un momento, Mateo, uno, digamos, como de los propósitos de él, y es que yo creo que ahí pues vale la pena hacer énfasis en esto, y es que él quiso mostrar, demostrar que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Porque si bien los otros evangelistas lo mencionan, pero Mateo hace especial énfasis en esto, también menciona versículos, pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca del Mesías. Mateo incluso también él descubre, digamos, como la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Recapitula en algunos aspectos la vida de Jesús, como lo vemos también en Oseas 11:1, en el capítulo 2:15 de Mateo. Y eso que nos hace ver que pues esto hace énfasis en ese linaje davídico de Jesús, y esto, reitero, nos hace ver de Mateo en su perfil como tal personal un hombre muy estudioso de la ley, un hombre que no estaba hablando cosas por hablar, sino que conocía, era un estudioso. Y de ahí pues también que pues esto también es para aprovechar y mencionar de que nosotros no podemos tampoco hablar a la loca lo que se nos ocurra, sino hacer un estudio juicioso también de la palabra de Dios para cuando vamos a ejercer ese llamado que Él nos hace. La importancia también, digamos, como lo que tenemos en Mateo, en la estructura, como Juan decía de pronto hace un rato, de la parte teológica,
para seguir, digamos, como mencionando, no porque de pronto queramos eh, resaltar a Mateo en su persona como tal, sino porque también a veces solamente nos quedamos con una parte de la persona. Sí, Mateo era un recaudador de impuestos, pero, o sea, ¿quién era Mateo en sí y lo que Dios hizo a través de él y cómo esas enseñanzas hoy, pues siguen siendo por el poder del Espíritu Santo un ancla para muchos de nosotros, para los cristianos? Y es que Mateo, efectivamente, en el Sermón del Monte, él nos habla de esas leyes básicas del reino, ¿sí? O sea, él resalta esas leyes básicas del reino de los cielos. También ese discurso misionero que nos presenta esa imperiosa necesidad de proclamar el mensaje del reino de Dios. Sí, conocemos las leyes del reino de los cielos, pero también tenemos que proclamarlo y ser misioneros, llevarlo para que otros también sean parte del reino de los cielos. Las parábolas del reino también nos declaran ese desarrollo del mismo y su concepto total desde el punto de vista cronológico. En Mateo también él nos enseña esas relaciones personales y la comunión que debe prevalecer dentro del reino. O sea, aquí en Mateo encontramos todo esto, cómo también debe ser nuestra vida a nivel personal, los unos con los otros, y esa comunión que como parte del reino de los cielos nosotros debemos tener y mantener. Y también ese discurso escatológico lo encontramos también en Mateo, en el 24 y 25, que es donde destaca el desenlace de todo lo que será el proceso del reino en la segunda venida de Cristo. Entonces, es una riqueza literaria, pero también es una riqueza en la parte teológica que nos enseña y que nos muestra realmente no solamente cómo es el reino de los cielos en la parte espiritual, pero también cómo nosotros debemos llevarlo a la práctica, no solamente para mí, sino también para los que nos rodean, pero a la vez también de cómo todos ustedes y nosotros, como parte del reino de los cielos, debemos también ser esos sujetos que con el testimonio y llevando a la práctica estas leyes espirituales, pues también estamos atrayendo a otros al reino, pero también nos anuncia lo que será la segunda venida del Señor, que es ya como todo el propósito también que el Señor les enseñó a los Mm. discípulos y pues nos deja registrados para en ese momento, para las futuras generaciones. Así que Mateo, que ya está, ya está en la presencia de Dios, como pues obviamente todos estos siervos que el Señor usó, pues realmente cumplieron con el propósito que Dios les entregó al ser llamados sin importar su condición, porque no importa la condición que cada uno tenga, sino realmente el corazón, un corazón dispuesto para obedecerle a Dios y para ser convencidos de lo que es Dios. Mateo no lo dudó, él no dudó, ¿será que sí? ¿Será que él sí es? ¿Será que no es? No, él conocía la ley, conocía la palabra, conocía las profecías, conocía esas profecías mesiánicas que hablaban y Ujú. seguramente cuando él llegaba a su oído, mire que el maestro está haciendo esto, mire que hay alguien que está haciendo aquello, miren que llamó a un tal Pedro, miren que llamó a esto, él ya eso le estaba recordando. Y esto nos lleva, y ya con esto concluyo, Juan, es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues Mm. cuando el Espíritu Santo nos da a conocer, pues es más fácil. Nosotros no podemos esperar que Dios nos hable y nos haga un llamado si ni siquiera leemos todos los días, dedicamos un tiempo al estudio de la palabra de Dios. Así es, Marcela. Y ya para ir concluyendo, podríamos mirar algunas conclusiones y algunas aplicaciones. Lo que podemos ver de Mateo, en primer lugar, es que él presentó a Jesús como el Mesías, como el Rey prometido desde el Antiguo Testamento. Es muy importante. Aplicación para nosotros. Nosotros, en todo momento que tengamos la oportunidad de hablar ante un personal, como lo hacemos por la emisora, por otros canales, es presentar
a Jesús, presentar el Evangelio de Jesús. Segundo, muy importante tener en cuenta que Mateo cumplió su misión escribiendo en un lenguaje con la historia para el pueblo judío. Él como judío le dio a sus paisanos y les presentó a Cristo como el único Señor y Salvador. Cuando nosotros, que somos luz para el mundo, sal para la tierra, nosotros tenemos es que presentar a Jesús como el Salvador para tener nosotros vida eterna. En tercer lugar, Mateo hizo mucho énfasis en el cumplimiento de la profecía escrita en el Antiguo Testamento. Es decir, resaltó que lo que había hablado Zacarías, Miqueas, Sofonías, especialmente Isaías, él era el Mesías. Y eso se da precisamente dentro de su evangelio. Y por último, es indicar la gran enseñanza que dejó consignada Mateo en 28:18, la gran comisión. Todos nosotros, sin distingo de rangos, ni de preparación, ni de si el uno sabe más Biblia del otro menos, todos tenemos el deber de ejercer la gran comisión. ¿En qué significa? En breve, presentar el Evangelio, enseñar el Evangelio, evangelizar a Cristo, Señor y Salvador. Marcelita, hay un minutico. Sí, no, y gracias, yo ya lo había mencionado hace un rato, aprovecho este minuto para saludar a Luz Marina Patiño, que nos saluda desde Poza, Islandia, y nos dice que gracias por estos temas que realmente nos lleva a profundizar más en las escrituras. Y bien, estamos hoy en un lugar, en casita, porque es una tarde hermosa, también se ve cuando llueve, ¿no? Entonces no tengo aquí acceso a YouTube, pero veo ahí bastantes personas. Dios las bendiga a todas las que están en YouTube. Y de igual manera veo muchas personas en Facebook, en Facebook. Entonces Dios los bendiga por sintonizar y también me da mucha alegría porque veo 4 que han compartido, 4 hermanos han compartido esta enseñanza. Y de eso se trata. Hay que presentar a Cristo en todo momento, porque hay momentos difíciles por los que está pasando la historia de la humanidad, pero tenemos a un Dios todopoderoso que sabe, lo sabe todo, está en nosotros y Él nos protegerá de todo lo que realmente ocurra. Lo más importante es que en tu corazón reine el amor de Dios a través de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Marcelita, gracias por su enseñanza y su compañía. Lorena, Dios te bendiga. En el Control Master les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Dios los bendiga. Hasta otra oportunidad, si el Señor así no lo concede. Bendiciones para todos. Gracias.